Bueno, buenas tardes. Soy Israel Morante Luna y voy a presentar el programa de recuperación de árboles ABL o árboles balanceados. Bueno, empezamos con el main, que es básicamente para poder seleccionar de las opciones que tenemos. En este caso tengo tres opciones, que es cargar un árbol de los cinco que tengo, o insertar un nodo y eliminar un nodo, ¿no? Bueno, para cargar un árbol, que es la primera opción, seleccionamos un archivo, ¿no? Que es del 1 al 5. Para poder hacer esto, ocupo el gets para poder obtener lo que ingresó el usuario. Y después esta parte que es outarch, que es básicamente el nombre de mi archivo donde lo guardo, ¿no? Y esa parte que es strcat es para concatenar el nombre del archivo que me seleccionó el usuario más el .txt, ya que así lo requiere el programa para poder buscarlo en la carpeta. Procedo a abrir el archivo en modo lectura. En caso de que no se pueda, mando un aviso que es básicamente que alerta que es error no al abrir el archivo. En caso de que sí, procedo a leerlo por líneas, por renglones, básicamente, ¿no? Así hasta que termine hasta el último renglón y voy insertando nodos. Después los imprimo para poder ver en orden, para poder ver cómo están los nodos de forma en orden, vaya. Después imprimir en niveles para que se pueda ver con más claridad el árbol balanceado. Para poder ingresar un nodo, también se usa el mismo método que es insertar nodo y de nuevo los mismos métodos para poder ver el árbol actualizado. Al igual lo mismo para ingresar, bueno, perdón, para eliminar un dato, pero en este caso cambiamos la función de insertar por eliminar. Bueno, la última opción es salir del programa. Yo creo que lo más importante de resaltar de aquí es las funciones que son de insertar, balancear, factor de equilibrio, rotación a doble izquierda y rotación simple, ¿no? Bueno, para poder explicar todo esto, necesito primero explicar esta función que es altura de nodo. Bueno, para lo que hace esta función a grandes rasgos es básicamente, yo le doy un nodo, pregunta si es nulo, en caso de que no, pues bueno, evalúa, ¿no? Perdón, si es diferente de nulo, si es diferente de nulo, evalúa. O sea, si tiene algo y puede evaluar. Ahora, lo que va a hacer es básicamente ir evaluando e ir preguntando, o sea, de ese subárbol hasta dónde es su altura, ¿no? Y si lo va a ir haciendo hasta encontrar ya los nulos, o sea que ya sea igual a nulo, ¿no? Entonces significa que llegó hasta la última hoja de ese subárbol. Y los va sumando y los va guardando en esa parte. Bueno, ahora, esta parte es importante de la altura de nodo, ya que es lo que ocupo para poder encontrar el factor de equilibrio. Y esto pues se puede ver aquí en adelante, que pregunto que en este caso me van a dar un nodo cualquiera, ¿no? Ahora necesito yo saber de ese nodo su factor de equilibrio para poder saber si necesito balancear o no balancear el árbol. Y si sí, hacia dónde hacerlo. Si es hacerlo hacia la izquierda o hacia la derecha la rotación. Bueno, eso lo decido aquí en esta parte con la ayuda del factor de equilibrio. No lo decido, más, o sea, solo actualizo esa información de su factor de equilibrio del nodo. Bueno, para poder saber esto necesito la altura del subárbol. Partimos de un nodo padre. Ahora, ese nodo puede tener hijos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? En caso de que los tenga, lo que voy a hacer es básicamente mandar a llamar la función de altura nodo con su hijo derecho y con su hijo izquierdo y los voy a proceder a restar para poder así saber si está equilibrado o está recargado hacia un lado, hacia un más a un lado que el otro, ¿no? Bueno, ahora sí ya teniendo eso, pasamos a la rotación izquierda, que básicamente es lo que vimos en clase, que era rotar de manera simple hacia la izquierda. En este caso, como se puede ver, no se evalúa o no se pregunta si se debe hacer eso, simplemente se hace. En donde se evalúa es en la función de balance. Lo mismo para rotación derecha, solo que es análogo, en lugar de ir a la izquierda, es a la derecha. En este caso de rotación doble, doblemente a la izquierda, lo que sucede aquí, bueno, lo que estoy haciendo es combinar mi rotación simple derecha y mi rotación simple izquierda. Bueno, esa parte lo que hago es primero, cuando mando a llamar a mi rotación derecha en esta parte, lo, lo que hago es rotar, hacer una rotación simple en mi subárbol
n der, o sea, en este subárbol, en este caso es el nodo, lo que envío en esa parte es el árbol total, pero en esa parte envío el subárbol del hijo del nodo derecho. Una vez hecho esa rotación a la derecha simple, lo que hago ahora es en la siguiente, ahora sí, ya no rotar el hijo derecho, sino ya rotar el padre de ese hijo, o sea, el nodo en general, pues, ese subárbol. Es lo mismo para la otra parte, la rotación doble a la derecha, es análogo, pero en lugar de mandar ahora de mandar que se rote el subárbol del nodo que está desbalanceado, en lugar de, de rotar el hijo de la derecha, se rota ahora el hijo de la izquierda. Y una vez se hace esa rotación simple izquierda, ahora se hace la rotación a la derecha, pero ahora en lugar del hijo, ahora sí es el padre. Bueno, ahora sí, esta parte que es la de balancear. Ahora sí, manda a llamar a la función de factor de equilibrio y pregunto, ¿no? Hago la pregunta, ¿no? La query, la consulta de si es, cómo, hacia dónde tengo que hacer el desbalanceo, ¿no? Hacia dónde está su desbalanceo, ¿no? En caso de que sea mayor que uno, entonces significa que es desbalanceo a la derecha. En caso de que no, es desbalanceo a la izquierda. Ahora, para poder saber si es así, cómo aplicar la rotación doble o simple, tenemos que volver a preguntar, pero ahora ya no preguntar del nodo que está desbalanceado, sino partir ahora, como se puede ver en esta parte, del nodo hijo derecho y preguntar cómo es su factor de equilibrio. Si es menor que cero, entonces se puede hacer una rotación doble a la izquierda del nodo. En caso contrario, entonces se hace una rotación simple. En esta parte es lo mismo, pero en lugar de ir a la derecha perdón, del hijo derecho, vamos ahora con el hijo izquierdo y hacemos una rotación simple a la derecha de dicho nodo. Ahora, una vez explicado esto, para insertar un nodo, lo primero que preguntamos es si nuestro árbol está vacío. En caso de que esté vacío, se ingresa directamente al nodo, no se necesita esa otra evaluación. Ahora, en caso de que no, ahora sí se necesita hacer la evaluación, ir recorriendo el árbol, ir preguntando si es mayor o menor. Esto para saber en qué posición le corresponde al nodo que quiero insertar al nuevo dato, que se hace en esta parte. Ahora, una vez ya hayamos insertado un nuevo nodo, yo tengo que estar seguro que ese árbol está balanceado. Para hacer esto, mando a llamar a mi función balancear, que es la que acabo de explicar, para poder así, de nuevo, preguntar otra vez sus factores de equilibrio, si está equilibrado, en caso de que no, ok, vamos a equilibrarlo. Ahora, pero que necesito saber si es doblemente o simple, ¿no? Una vez hace evaluación, ahora sí se manda a llamar a la rotación izquierda, o doble o simple, y se rota y se equilibra. Otra parte importante también es eliminar nodo. Bueno, en esta parte tenemos tres casos. Que ya lo habíamos visto. Era cuando, por ejemplo, nos dan un nodo que queremos borrar, ¿no? Un nodo cualquiera, ¿no? Pero ese nodo tiene la característica de que no tiene hijos. O sea, nada más está ese nodo. Entonces, digamos que ese es el caso más fácil, que es el caso uno. Para hacer eso simplemente borramos, o sea, desconectamos ese nodo del árbol y queda, ¿no? Ahora, para el caso 2 es en caso de que solo tenga un hijo. O sea, de que me dan un nodo y ese nodo tiene solo un hijo. En caso de que solo tiene un hijo, lo que se, lo que se hace es que ese hijo reemplaza al nodo que se iba a borrar o al nodo que se borró. Ahora, el último caso, que es el caso tercero, lo que hace aquí es, en caso de que tenga dos hijos, lo que va a hacer es buscar el predecesor que está en inorden, o sea, el nodo más grande de su árbol izquierdo, para ahora sí, una vez encontrado ese dato, lo va a reemplazar por el nodo que se quiere eliminar. Una vez reemplazado, ya se acaba de hacer la eliminación y listo. Pero esto no nos asegura o no, sí, no nos asegura que esté balanceado. Simplemente hicimos la modificación de la eliminación del nodo que se quiere eliminar, ¿no? Ahora sí ya, para poder balancearlo, volvemos a llamar a la función balancear y esta sí es la que hace que se balancee el árbol. De nuevo, vuelve a recorrer el árbol y vuelve a preguntar los factores de balance y ahora sí ya, vuelve a evaluar cuál es la rotación que debería ser, simple o doble. Eh, y bueno, esta parte es para imprimir por niveles. Bueno, ajá, lo que hago aquí es básicamente preguntar si el árbol
¿Tiene datos? En caso de que sí, ok. Recórrelos de manera recursiva. O sea, lo que hago aquí es hacer una recursión para poder imprimir los datos por niveles. A la par que imprimo por nivel, imprimo el dato e imprimo su factor de equilibrio para poder así visualizar si el nodo está equilibrado o no. Y bueno, básicamente eso sería todo de la parte de código. Solo faltaría pues probarlo. Y bueno, en este caso lo voy a probar con el archivo que venía en la tarea. La actividad, me parece que era la 8, ajá. Igual de árboles, pero estos son árboles equilibrados. Bueno, entonces selecciono el archivo 1 y como lo había mencionado, ese árbol que venía en la tarea es desequilibrado. Entonces, en esa parte lo que hace es carga el archivo y una vez va cargando el archivo va evaluando, ok, inserto ¿se necesita hacer un balance? No, ¿se necesita sí o no? Y así se va preguntando, en este caso sí se necesitó hacer un balance y se hizo una rotación doble a la derecha del nodo 31 con el factor de balance -2. Es y en este caso, como lo dice ese factor de balance, está recargado más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace una rotación doble a la derecha. Ahora, si yo quisiera insertar un nodo, voy a insertar por ejemplo el 100. En este caso, no se necesita ninguna balance, ya que al insertar ese nodo se inserta hasta el final y genera otro nivel. Entonces, no es necesario este, generar una nueva rotación, ya que el árbol queda equilibrado, como se pueden ver en sus factores de equilibrio, en esa parte. O sea, no es mayor que 2 unidades, siempre se mantiene entre 0, 1 o -1. Ahora, si yo quisiera eliminar otro dato, ahora sí vamos a eliminar uno que provoque una rotación, por ejemplo el 93. Sí, en este caso sí detecta que evidentemente tiene que ser una rotación simple a la izquierda del nodo 73 con factor de balance 2. En este caso lo que nos quiere decir es que se hizo un desbalance al borrar el 93, se hizo un desbalance en el 73, en el nodo 73 y tenía un factor de desbalanceo o de balance 2 que significa que estaba desbalanceado más hacia la derecha, ¿no? Y por lo tanto se hizo esa rotación simple a la izquierda para poder rebalancear el árbol. Y sí, como se puede observar, todos sus niveles están balanceados correctamente, al igual en sus factores de balance. Bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.